Buenas tardes, jóvenes. Pues damos inicio a nuestra tercera y última clase de acuerdo a las indicaciones que tenemos para las clases videograbadas que se les está subiendo como material a la plataforma, y pues vamos a dar un recuento de lo que ya vimos en las dos clases anteriores, y pues estuvimos hablando lo que era una acción, lo que era una excepción, la clasificación de nuestras competencias, los requisitos que debe de contener un juicio ordinario, un juicio especial, cómo se promueve, ante quién se promueve, cuál es la competencia, cuáles son las excepciones que puede o no promover una parte demandada. Pero si recordamos, en nuestra última clase vimos la etapa postulatoria o inicial de un juicio ordinario civil. Por lo tanto, nos quedamos en la etapa probatoria. Y como lo hemos manejado en clase, recordemos que la etapa probatoria consistía básicamente en el ofrecimiento de pruebas, que dijimos que en un juicio ordinario tenemos 10 días hábiles para poder ofrecer pruebas. Que en esta etapa probatoria van a dictar un auto admisorio de pruebas, van a señalarnos una audiencia de pruebas y alegatos, y posterior, terminando la etapa probatoria y el desahogo de las mismas, obviamente, viene la etapa de alegatos por 5 días hábiles. Y al final la etapa resolutiva. Pero entonces vamos a enfocarnos ahorita en la etapa probatoria, que es el ofrecimiento de pruebas por el término de 10 días, pero nos vamos a remontar a nuestro Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en el artículo 266, que nos título tercero, capítulo de pruebas, reglas generales, y nos dice que solamente serán objeto de pruebas aquellos hechos controvertidos, que es lo que estuvimos platicando en clase. Solo con hechos controvertidos vamos a dar inicio al desahogo de pruebas. Y con esto, es decir, las pruebas van a ser tendientes a acreditar los hechos controvertidos del escrito de demanda y del escrito de contestación. Ahora bien, el artículo 267 nos dice que los hechos que no requieren prueba son los hechos meramente notorios, es decir, son aquellos hechos que están plenamente acreditados. Un ejemplo claro de esta situación es cuando se manifiesta que existe el matrimonio o que las partes son cónyuges, que contrajeron matrimonio en tal fecha, en tal oficialía. ¿Por qué? Porque si tenemos nuestro documento, nuestra acta de nacimiento, obviamente no va a ser necesario que acreditemos ese hecho. Otro hecho notorio podría ser la existencia de los hijos. No nada más basta con la mera manifestación de la actora al referir que procrearon hijos, sino también que existan los documentos como las actas de nacimiento en donde se hace constar que efectivamente procrearon hijos. Y la segunda fracción nos dice los negativos, a menos de que la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho concreto susceptible de prueba, o que se desconozca una presunción legal que tenga a su favor la contraparte, o bien se desconozca la capacidad de una de las partes. Es decir, cuando hablamos se desconozca la capacidad, nos queda abierta. ¿Capacidad de qué? Capacidad de ejercicio, capacidad mental para poder comparecer por su propio derecho a un juicio, o sobre qué capacidad. Cuando nosotros hablamos de capacidad de alguna de las partes, vamos a hablar de la capacidad intelectual que tiene para poder representarse. Y en este caso hablamos del juicio de interdicción. Lo promoverá un tercero para beneficio del interdicto, es decir, acreditar que los bienes que tiene en propiedad legalmente el interdicto van a servir o son bastantes y suficientes para garantizar una buena calidad de vida. Esto es
Supongamos que Anayeli toda su vida se dedicó a trabajar y procuró hacer bienes, pero sufre un accidente y contaba con bienes. Ese accidente la limita, no nada más físicamente, sino intelectualmente a seguir desarrollándose. Y por lógica, no puede seguir haciéndose valer ella misma, es decir, no puede llevar a cabo actos jurídicos. Por lo tanto, tendría que promoverse un juicio para acreditar la capacidad, y no solamente con una constancia de un médico, sino con la ratificación y un dictamen pericial del mismo médico especialista que se designe. Ahora bien, ¿qué pruebas podemos ofrecer, jóvenes? De acuerdo al artículo 272, ambas partes, es decir, parte actora y parte demandada, contamos con el mismo término legal de 10 días hábiles en un juicio ordinario. Mientras que en un juicio especial, recordemos que las pruebas se ofertan desde el escrito de demanda y del escrito de contestación. Esto es, el momento indicado en juicios especiales es en el momento de la demanda y en el momento de la contestación. Y las pruebas que podemos ofertar en ambos casos, en juicios especiales y en juicios ordinarios, es la prueba confesional, la declaración de parte, la documental de documentos públicos y privados, los dictámenes periciales, la inspección judicial, los testimonios, fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, reproducciones y en general todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnología, y sobre todo los informes de autoridad. ¿Cómo debemos de hacer ese ofrecimiento de pruebas? Ese ofrecimiento de pruebas cuenta con ciertos requisitos y de acuerdo al artículo 233 del Código Procesal Civil decimos que estos requisitos son que el ofrecimiento se hará cumpliendo con los requisitos que estipula el Código y que señala en forma especial respecto a cada uno de los distintos medios de prueba. Un ejemplo, la prueba confesional, jóvenes, la tiene que desahogar las partes del juicio, es decir, parte actora y parte demandada. Ahora bien, quien tiene la facultad y obligación de desahogar esa prueba es única y exclusivamente la parte actora y la parte demandada. No puede venir un tercero a desahogar prueba confesional. La única excepción que opera en la prueba confesional es la persona moral. ¿Por qué? Porque no vamos a traer a la persona moral a absolver posiciones y lo tiene que hacer por medio de su representante o apoderado legal, siempre y cuando el instrumento notarial lo faculte para ello. Ahora, fracción segunda, los documentos y pruebas que se acompañen con la demanda y contestación serán tomados en cuenta aunque las partes no las ofrezcan como tales dentro del periodo probatorio. Por lo general o tradicionalmente en los juicios y en el ofrecimiento de pruebas, cuando listamos los medios de prueba que vamos a ofertar, por lo general no se suele pronunciar respecto de las documentales que se ofrecieron en el escrito inicial de demanda ni en el escrito de contestación. ¿Por qué? Porque ya van adjuntos al escrito y porque el juzgador, cuando dicte el auto admisorio, que es la radicación, o bien cuando admite la demanda, es decir, que la presentamos en tiempo y forma, los tiene por ofertados. Ahora viene lo importante, lo que platicamos. El artículo 274 nos dice ofrecimiento y admisión de pruebas, y aquí viene el término legal del que hablamos. El periodo de ofrecimiento de pruebas es de 10 días. Si bien es cierto que los 10 días no los manifiesta como hábiles, pero en materia civil son 10 días hábiles, descontamos sábados y domingos. Y empezará a contarse desde el día siguiente a aquel en que se haya hecho la notificación.
Por lo general, jóvenes, tenemos que manifestar que si acudimos a la audiencia previa de conciliación, en esa audiencia se va a ordenar, se habrá juicio a prueba. Esto quiere decir que el día de la audiencia nos van a dar por notificados del periodo probatorio. Y una vez que surte efecto el acuerdo que se publique de esa audiencia preliminar, iniciará nuestro término de 10 días hábiles. 10 días hábiles para ambas partes, para la parte actora como la parte demandada. No hay más. Ahora, el artículo 275 nos dice que la admisión de las pruebas, al día siguiente en que termine el periodo de ofrecimiento de pruebas, el secretario deberá dar cuenta al juzgador con el ofrecimiento, quien dictará una resolución. En la práctica, debo decirles que en los tribunales no es de oficio. Si en los tribunales, ya sea en materia civil o en materia familiar, ha transcurrido el periodo de ofrecimiento de pruebas, es a petición de parte. Es decir, la parte actora o la parte demandada, quien mayor interés tenga en el asunto, tendría que promover ¿para qué? Para que toda vez que ha transcurrido el término legal de 10 días hábiles para efectos de ofertar pruebas, se dicte el auto admisorio, es decir, nos determine el juzgador qué pruebas admite y qué pruebas desecha por meramente inoperantes. ¿O por qué? Porque se percata que lo único que pretende hacer es prolongar el procedimiento. Ahora dice, recepción y prácticas de las pruebas, jóvenes. Pasamos al siguiente plano. Dijimos que el término oficial para ofertar pruebas es de 10 días hábiles. Posterior al ofrecimiento y a la admisión de pruebas viene la recepción, es decir, cómo vamos a desahogar las pruebas. Y en clases hemos visto que estas pruebas se van a desahogar siempre y cuando tengan o estén debidamente preparadas, es decir, que se hayan notificado legalmente tanto las partes al perito o bien que se haya citado a los testigos. En caso de que el oferente de la prueba testimonial haya comprometido a presentar a los testigos, no es necesario que le notifiquemos. ¿Qué es lo que pasa? Quien tiene la obligación de comparecer con sus testigos es quien los ofertó. Pero en caso de que estemos en condiciones de no poderlos ofertar, tenemos que hacérselo saber al propio juzgador. Ahora nos dice, la audiencia se celebrará con las pruebas que estén debidamente preparadas. Esto es, únicamente vamos a desahogar la audiencia de pruebas y alegatos las pruebas que estén debidamente preparadas. Las pruebas que no estén preparadas no se van a poder desahogar a menos de que se podrán desahogar aquellas pruebas que no estén preparadas, pero que la persona que va a desahogar la prueba o quien va a absolver posiciones, a quien se le va a llevar a cabo un interrogatorio de declaración de parte o bien una declaración como testigo, si se encuentran presentes el día de la audiencia, aunque no haya sido preparada, legalmente notificados o citados, el juzgador hará que se desahoguen las pruebas con o sin consentimiento de las partes. ¿Por qué? Porque comparecieron por voluntad propia. Ahora, ¿cómo debe de practicarse el desahogo de las pruebas? Siempre y cuando se encuentren fuera del país. Y dijimos que si se encuentran fuera de la jurisdicción del distrito judicial al que pertenecemos, se tendría que girar despacho o exhorto. ¿Y qué dijimos? Que el despacho se gira a un juez de menor jerarquía, mientras el exhorto se va a girar a un juez homólogo, es decir, a alguien con la misma jerarquía, una autoridad de igual carácter o jerarquía. En este caso hablamos un ejemplo del juzgado de Chilpancingo, de Tasco, de Teloloapan, mientras que en Huixuco y Tepecua son juzgados menores, juzgados mixtos de paz. Ahora, la prueba confesional, jóvenes. La prueba confesional, dijimos, vamos a explicarla de forma
general porque ya la vimos en clase, porque ya la analizamos, porque ya reflexionamos y en la etapa en la que nos encontramos ya conocemos prácticamente lo que es. La confesional es aquella prueba que se va a desahogar mediante un pliego de posiciones, es decir, un pliego de posiciones que yo debería haber ofertado con anticipación o de menos un día antes de la audiencia. Y solamente se van a hacer las preguntas a la parte actora y a la parte demandada, solo de aquellas que sean declaradas debidamente legales o que sean calificadas de legales, es decir, que sean procedentes. Las preguntas de la confesional son preguntas cerradas. ¿Por qué preguntas cerradas? Porque lo que pretendemos obtener es como respuesta un sí o bien un no. No podemos declarar más a menos que la parte que esté absolviendo posiciones manifieste un y agrego o un y quiero manifestar. Solamente, pero tiene que ser únicamente con relación a la litis o a la pregunta que se está haciendo, no el empezar a hacer una historia. Para que se lleve a cabo la prueba confesional debe de estar legalmente notificados. ¿Y qué nos dice la ley? Debe estar legalmente notificado con un término. Cuando vimos la notificación, ¿qué dijimos? Que la notificación se debería de haber hecho por lo menos con 3 días de anticipación antes de la audiencia. No puede ser, si nos notificaron 2 días antes de la audiencia, de la fecha del desahogo de pruebas, la notificación es ilegal. Esto quiere decir que no se va a llevar a cabo el desahogo de las pruebas, a menos que comparezca de manera voluntaria el absolvente, ya sea parte actora o parte demandada. Ahora, para que se nos declare confesos, jóvenes, ¿qué es confesos? Es decir, que acepta tal y como pronunció el pliego de posiciones, la parte actora o la parte demandada, el hecho que pretende confirmar. Para que se declare confeso el absolvente, tenemos que haber exhibido el pliego de posiciones de menos con un día de anticipación. Si no pasa esto, no podemos llevar a cabo el desahogo. Ahora, tomando en cuenta la explicación general de las pruebas, vamos a hablar de la declaración de parte. La declaración de parte nos va a servir como base la citación de la prueba confesional. Es decir, vamos a desahogar la prueba de declaración de parte el mismo día que desahogamos la prueba confesional. No pueden dividirse estas pruebas, son indivisibles. No puedo desahogar hoy la prueba confesional y señalar una fecha y hora para que se desahogue la declaración de parte. Se tiene que desahogar el mismo día. ¿Por qué? Porque se supone que la justicia es pronta y expedita. Así que el juzgador tiene que aprovechar que la parte actora o la parte demandada, es decir, la oferente, se encuentra presente. ¿La declaración de parte en qué consiste? La declaración de parte va a consistir en un interrogatorio que se va a realizar al declarante, llamemos parte actora o parte demandada, y son preguntas abiertas, preguntas en las cuales el declarante se va a poder explayar en poder contestar lo que él crea conveniente de acuerdo a la pregunta, pero obviamente siguiendo las reglas de que es únicamente en relación a lo que se comenta, a lo que se pregunta, no más. Ahora bien, la prueba testimonial. ¿En qué va a basar la prueba testimonial? Nuestra prueba testimonial nos dice, bueno, siguiendo la regla del código, vamos a hablar de los informes de autoridad. Los informes de autoridad van a ser todos aquellos informes que se soliciten a aquellas autoridades de las cuales nosotros, con la personalidad que tenemos, no podemos ser parte o nos pueden brindar la información. Y comentábamos la clase anterior que esto se basa prácticamente en asuntos jurídicos del Estado, en Archivo General de Notarías, en el Registro Público de la Propiedad, que son autoridades que pueden rendir mediante informe la información que a mí me hace falta que el juzgador tenga para efecto de acreditar
mi dicho, para efecto de acreditar la acción que estoy planteando. Por lo general, esos informes les adjuntan al momento de enviar una multa, y la multa empieza con 8 días de salarios mínimos vigente en el Estado, y así sucesivamente. Por lo general, en la práctica no hay autoridad que tarde más de los 8 días en rendir el informe. Documentos, dijimos que los documentos se pueden ofertar desde el inicio del escrito de demanda como de la contestación, pero también podemos exhibir documentos extra en el momento de ofrecimiento de pruebas, independientemente de los que ya exhibimos con antelación en el escrito de demanda o de contestación. Ahora bien, la prueba pericial. La prueba pericial va a versar en aquel perito que nosotros hayamos ofertado de acuerdo a la materia y a la ciencia que nosotros pretendemos acreditar, aquel error que se encuentra o aquella acción que pretendemos demostrar. Puede ser un perito para acreditar la falsificación de firma, la grafoscopía, datiloscopía, un perito para acreditar cualquier situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese perito se le tiene que notificar en el domicilio que hayamos señalado para tal efecto. Tiene que aceptar y protestar su cargo, es decir, que acepta el nombramiento que le estamos dando nosotros como parte en un juicio, y sobre todo tiene que rendir su dictamen en el término que la ley le otorgue, o bien puede ampliar dicho término hasta por una sola ocasión, siempre y cuando acredite el motivo por el cual no puede realizar el peritaje en el momento indicado. En clases anteriores estuvimos viendo también y platicamos sobre la inspección judicial, y comentábamos que la inspección judicial se va a basar únicamente en ¿qué? En la inspección judicial podremos hacer inspección judicial de autos, inspección del lugar de sitio, inspección judicial de domicilio, trabajos sociales. ¿Por qué? Porque esta prueba nos va a dar los elementos necesarios para demostrarle al juez que lo que yo pretendo hacer. ¿En qué ofrecemos una prueba de inspección? Una prueba de inspección de domicilio puede utilizarse para una acreditación de un contrato de arrendamiento, que a lo mejor el contrato fue verbal. ¿Qué es lo que voy a acreditar? Que efectivamente la parte se encuentre en posesión de mi inmueble, pero con el carácter de arrendatario, no de dueño, que tiene la posesión con ese carácter. O bien, si promoví un juicio reivindicatorio, ¿en qué quedamos que era el juicio reivindicatorio? Quedamos que el juicio reivindicatorio era el tener yo, poseedor, la posesión del inmueble y el parte actora, la titularidad, es decir, una escritura pública que acredite que es propietario del bien inmueble motivo de litigio. ¿Sí, jóvenes? Por otra parte, vamos a hablar de la prueba testimonial, y dijimos que la prueba testimonial son personas que te comprometes a presentar o bien que manifiestas al juzgador tener la incapacidad para poder presentar a tus testigos. ¿Pero por qué? Porque no tienes la capacidad económica y el juzgado las va a citar en tu nombre en la fecha y hora que se programe para el desahogo de las pruebas. Y la prueba se desahoga siguiendo las reglas del interrogatorio, es decir, preguntas abiertas, preguntas indiciosas, tendenciosas, que pretendan ofuscar la inteligencia del declarante. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos como partes en un litigio es acreditar cada uno su acción o su excepción. Así que el interrogatorio se va a basar únicamente a los intereses de quien pregunte o de quien contrainterrogue. Nos vamos a ir a las fotografías y demás elementos científicos. Son meramente documentos o fotografías que vamos a exhibir tanto en el escrito de demanda como en el de contestación, o bien en el periodo probatorio. Simplemente las enlista, las pronuncia y se desahogan por su propia y especial naturaleza. Vamos a hablar de la
presuncional e instrumental. Y dijimos que la instrumental es todo aquello que obra en el expediente, todo aquello que se encuentra integrado en el expediente, mientras que la presuncional legal y humana es todo aquello que acreditamos en juicio y con el criterio del juzgador. En eso se basa la presunción humana. Ahora bien, jóvenes, una vez que hemos concluido el ofrecimiento de pruebas, la admisión de las mismas, la preparación de las mismas y ahora señalar una fecha y hora para el desahogo de dichas probanzas, ¿qué es lo que va a pasar? El juzgador, una vez desahogadas las pruebas, señalará, dará por cerrada la audiencia y pasará a la etapa de alegatos por un término de 5 días hábiles. 5 días hábiles para cada una de las partes. Una vez transcurrido el término legal de los alegatos, el juzgador citará para dictar sentencia. Y nos dice el artículo 352. Citación para sentencia. Al final de la audiencia de pruebas y alegatos, se asentará razón en auto si hay recursos pendientes de resolución. ¿Y qué recursos podemos promover durante el juicio? Dijimos que existen 3 recursos que podemos hacer valer, que es la queja, la apelación y la revisión, pero también podemos hacer valer la reconsideración con el juez. Es decir, si un auto no nos favorece o creemos que el juzgador se equivocó, porque suele pasar y puede pasar, porque es igual que nosotros, una persona que puede tener errores, tenemos que promover el recurso de reconsideración, es decir, para que reconsidere su decisión y en caso de estar equivocado, se pronuncie y cambie el sentido del auto que se recurrió. Si no hay recursos pendientes ordinarios por resolver, el juzgador citará para sentencia. Y nos dice que el juzgador, una vez citada para sentencia, deberá transcurrir un término de 15 días hábiles para que se dicte la resolución. Sin embargo, atendiendo a la carga procesal con la que cuentan los juzgados en nuestra ciudad, no son 15 días hábiles. En el juzgado, por ejemplo, segundo familiar, digamos que tenemos la fortuna de que los divorcios incausados se dicte resolución terminando la audiencia de ratificación o bien la audiencia previa de conciliación. En el incausado, la audiencia previa de conciliación. En el voluntario, una vez que se ratifica la solicitud, en ese acto el juzgado segundo familiar está dictando resoluciones. Pero en los demás tipos de juicios ordinarios o especiales con mayor controversia o de mayor análisis, el juzgador tiende a dictar resoluciones de acuerdo a la agenda o a la carga de trabajo con la que cuenta. Ahora bien, ¿qué debe de contener una sentencia? Las sentencias que dicte el juzgador, de acuerdo al artículo 355 del Código Procesal Civil del Estado, dice que deberá contener la fecha en la que se dicte, es decir, la fecha en la que el juzgador está dictando, está llevando a cabo su proyecto, los nombres de las partes y de sus representantes o patronos, es decir, abogados patronos. Recordemos que la personalidad como abogado patrono nos la otorgan con el artículo 94 y 95 del Código Procesal Civil vigente en el Estado. Y nos dice una relación sucinta del negocio para resolver, es decir, de todo lo que obra en el expediente, el juzgador tiene que hacer lo más breve posible, lo más conciso y detallado, o lo más importante de todo el proceso judicial, que es lo que a él le van a dar las armas para qué, para dictar nuestros puntos resolutivos. Y nos dice la motivación y fundamentos legales del fallo. Toda resolución o acuerdo del juzgador debe ir fundado y motivado. No puede el juzgador dictar resolución sin fundamento alguno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como particulares o como abogados nos pronunciamos para promover un recurso de apelación, esta se va a basar en los agravios que nos cause la resolución, es decir, en la mala aplicación del fundamento legal con el que
juzgador está dictando su resolución. Y por último, los puntos resolutivos, que estos son básicamente, digamos, lo que a nosotros como partes o como abogados nos interesa, si determina si procede o no nuestra acción y en qué sentido procede o no la acción y de qué manera vamos a ejecutar. Por lo general, la ejecución de sentencia se hace vía incidental. Una cosa es la sentencia definitiva y otra cosa llevar a cabo un incidente de ejecución. Y recordemos que en los incidentes de ejecución lo que se dicta es una resolución, que es una sentencia interlocutoria para poder nosotros llevar la ejecución de la sentencia interlocutoria, ya sea para poner en posesión un inmueble, para recuperar lo adeudado, para entregar a un menor, para entregar la masa hereditaria, los bienes que se encuentran en la masa hereditaria. Son varias situaciones. Bien, jóvenes, pues hasta aquí hemos visto o hemos concluido las etapas postulatoria inicial, la etapa probatoria y la etapa resolutiva. Entonces esperemos que hasta aquí no haya ninguna duda. Son situaciones que ya vimos en clase, pero que me gustaría que quedara bien claro. ¿Por qué? Porque la intención es llevar a cabo nuestras demandas, nuestras resoluciones que estamos platicando y estamos llevando a cabo con ustedes. Ahora bien, hay una situación. Nosotros en la práctica forense, como es la materia, dijimos que era prácticamente solo llevar a cabo la redacción de demandas y tenemos una sucesión mixta y tenemos también un juicio de nulidad de escritura, si no mal recuerdo. Y en ese juicio de nulidad de escritura, cada uno hizo su equipo, pero tenemos que sí estar conscientes de lo que estamos llevando a cabo. Ahora bien, también vamos a analizar de la tarea que dejamos, ¿qué es un juicio especial? Nosotros dejamos como tarea en clases anteriores lo que era un juicio especial, lo que era un juicio ordinario y lo que era una jurisdicción voluntaria y lo que eran tercerías en un juicio. Y comentamos también que los juicios especiales son aquellos que tienen tramitación especial. Y si nos vamos a lo real y lo práctico, debemos de concluir que si un juicio ordinario es aquel que cuenta con todas las etapas procesales que ya explicamos, como la etapa postulatoria e inicial, la etapa probatoria y la etapa resolutiva, debemos de ver claramente cuál es la única diferencia que tenemos entre una etapa en un juicio ordinario y un juicio especial. Y concluíamos en clase que la gran diferencia no solamente es el periodo probatorio, porque recordemos que en los juicios especiales nosotros ofrecemos pruebas en el escrito de demanda y en el escrito de contestación. Es decir, entonces, ¿cuáles son esas etapas de un juicio especial? Pues iniciamos igual con la demanda, en el cual nos va a recaer 3 distintos autos, como es la radicación, la prevención y el desechamiento. Va a haber un emplazamiento igual de manera personal, por edictos, estrados, por telégrafo, de acuerdo a la necesidad planteada en el escrito de demanda. Después de eso va a venir la contestación o reconvención y el ofrecimiento o oposición de excepciones y defensas, el desahogo de esas excepciones y defensas. Y aquí, en lugar de dictar una audiencia previa y de conciliación, el juzgador lo que va a hacer es dictar un auto admisorio de pruebas, es decir, las pruebas que ya ofrecimos en el escrito de demanda y en el escrito de contestación, el juzgador lo tiene que analizar para dictar fecha y hora de audiencia de pruebas y alegatos. Es decir, una vez que el juzgador nos señale fecha de pruebas y alegatos, tenemos nosotros como partes interesadas en el proceso judicial, tanto la parte actora como la parte demandada, preparar las pruebas para su desahogo. Ahora bien, en esas pruebas para el desahogo, ¿qué es lo que va a pasar?
nosotros tenemos que preparar, es decir, notificar a la parte actor y a la parte demandada, notificar al perito, hacerle saber el cargo al perito para que acepte y proteste su cargo y citar a los testigos si es que manifestamos tener la imposibilidad para la notificación. Entonces, después de eso se desahogan las pruebas, se cita para alegatos igual con un término de 5 días hábiles para las partes y se cita para sentencia, y la sentencia de un juicio especial y un juicio ordinario es lo mismo, debe de contener lo mismo, debe de estar razonada y motivada, llevar la fecha, una relación clara y precisa de los hechos y los puntos resolutivos. Sin embargo, las grandes diferencias de un juicio especial y un juicio ordinario, ¿en qué va a consistir? Primero, que no hay un periodo probatorio, no hay una etapa probatoria como tal, pero sí hay un desahogo y preparación de dichas pruebas. Y la segunda gran diferencia es que no va a haber una audiencia previa de conciliación, y esto nos limita un poco en el proceso. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a poder aplicar nuestros medios alternativos de solución de conflictos, que quedamos que era la autocomposición, heterocomposición y la autocomposición y autotutela. Entonces, si no tenemos la manera de aplicar, nos vamos a estar únicamente a la heterocomposición mediante el proceso, y dijimos que el proceso, ¿quién lo va a resolver? Lo va a resolver el juzgador. El juzgador va a ser quien va a dictar una resolución, va a dictar una sentencia definitiva. La resolución dijimos que era aquella sentencia definitiva que pone fin al proceso judicial, que da por concluida la litis. Después de esto, vamos a ver qué es la jurisdicción voluntaria, jóvenes. Y la jurisdicción voluntaria, la propia palabra lo dice. Es una palabra o una frase compuesta, jurisdicción voluntaria. Y cuando hablemos de jurisdicción, vamos a entender que por jurisdicción tiene que conocer el órgano jurisdiccional. Quien es competente para conocer jurisdicciones es el juzgador, ya sea de materia familiar o bien de materia civil. Y voluntaria es porque quien comparece por voluntad propia. En las jurisdicciones voluntarias nunca va a haber litis, nunca va a haber conflicto. ¿Y qué dijimos que era la litis? La litis es la controversia, la confrontación, es decir, cuando las partes, una opone sus pretensiones y la otra opone sus excepciones. Entonces es esa confrontación. En las jurisdicciones voluntarias no va a haber, porque el beneficio directo lo recibe quien promueve la jurisdicción voluntaria. Ahora bien, ¿cuáles serían unos ejemplos de esa jurisdicción voluntaria? Y hablemos de jurisdicciones voluntarias, vamos a hablar de separación de personas, de consignación de pensión alimenticia, de consignación de pago de rentas, de acreditación de concubinato, de terminación de relación de concubinato, de convivencias, de ejecución de convenios. Son incidentes que se van a promover, juicios que no tienen controversia. Y en esos vienen también como jurisdicciones voluntarias los medios preparatorios a juicio. ¿Y qué dijimos que eran esos medios preparatorios a juicio, jóvenes? Los medios preparatorios a juicio van a ser aquellos escritos que vamos a hacer antes de presentar un juicio principal. Son aquellos medios que yo necesito como pruebas para poder iniciar un proceso judicial. No podemos iniciar un proceso judicial cuando tenemos la certeza o tenemos la inquietud de que algo nos falta como medio probatorio, y que lo conveniente es promover con antelación para acreditar. Un posible ejemplo pudiera ser, no podemos iniciar un juicio ordinario civil de terminación de contrato o desocupación de bien inmueble cuando nuestro contrato es indeterminado. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay fecha de terminación del contrato, y por lo tanto yo, parte actora, ¿qué debo hacer antes? Promover unos medios preparatorios a juicio, una jurisdicción voluntaria de medios preparatorios a juicio, con la finalidad de que
de darle o notificarle al posible demandado el deseo de la parte actora dar por concluido el contrato de arrendamiento. Entonces es voluntad de mi persona notificarle, y ahora sí, una vez que se dicte resolución en mi juicio de jurisdicción voluntaria, voy a tener los medios necesarios para poder promover el juicio ordinario civil, al cual, de acuerdo al artículo 263, van a ser esos documentos que le debo agregar a mi escrito inicial de demanda. Y en este caso van a ser las copias certificadas de la jurisdicción, de la sentencia definitiva que se dicte en una jurisdicción. Por último, jóvenes, hablemos de las tercerías. ¿Qué son las tercerías? En nuestra tarea platicábamos que las tercerías van a ser aquellas que promuevan un tercero ajeno a juicio, pero que la resolución que se dicte en el asunto le vaya a reparar perjuicios. ¿Esto qué quiere decir? Que afecte tanto a su persona como a su patrimonio. Y de los ejemplos que vienen en nuestra legislación nos habla de esas tercerías. Por ejemplo, la tercería excluyente de dominio, que por lo general es la tercería que muchas veces se da. Las dos tercerías que vamos a conocer en la práctica va a ser la tercería excluyente de dominio o bien la tercería como coadyuvante. ¿En qué consiste cada una? La tercería excluyente es cuando se ha señalado como objeto de embargo provisional, es decir, para garantizar el cumplimiento de una futura sentencia, un bien que no le corresponde o que no es propietario la parte demandada, por lo que yo en vía incidental tendría que promover un incidente de tercería excluyente de dominio, es decir, para excluir el bien del juicio principal. Y la tercería coadyuvante es aquella cuando un tercero se apersona a juicio, ¿para qué? Para apoyar la pretensión o la excepción opuesta por alguna de las partes. Este opera cuando vayamos a apoyar. Coadyuvar es apoyar a la parte actora o bien a la parte demandada. ¿Para qué? Para acreditar el hecho o para desvirtuar los hechos. Sí, jóvenes, pues esperemos que haya quedado claro la clase. Si no, vamos a estar en comunicación por las videoconferencias y por el momento sería todo.